Historia de vida. Nació en 1906. Su padre fue un enfermo alcohólico, abusador y golpeador, aunque a su vez dominado por Augusta, la madre de Ed, una fanática religiosa con un muy profundo desprecio hacia los hombres y aversión hacia las mujeres, a quienes consideraba vehementemente objeto de pecado. Tampoco lo dejaba juntarse con sus compañeros de escuela, porque la mamá pensaba que todos eran pecadores y contaminadores de sus hijos. Gin fue rechazado desde su nacimiento, pues su madre se decepcionó, ya que anhelaba una niña. Tanto él como su único hermano Henry fueron víctimas del horrible carácter de ella, quien les impuso una férrea disciplina acompañada de fuertes golpizas y severos castigos, además de ser incapaz de mostrarles ni brindarles un amor maternal. Una actividad común en su zona rural era la crianza y matanza de cerdos. Para él, presenciar cómo su madre detenía al animal mientras el padre lo destazaba vivo, rodeado de sangre y alaridos de dolor, parece que le produjo una tremenda impresión, a pesar de que Ed disfrutaba mucho leer historietas y revistas que contenían asesinatos y temas de violencia y muerte. Al igual que otros asesinos, también era un celoso fanático de Hitler y sus atrocidades. ¿Cuándo comienza la conducta desviada? Se dice que el primer asesinato de Gane pudo ser a sus 38 años, cuando Henry, su hermano y él trataban de sofocar un incendio cerca de la granja y Henry desapareció. Ed fue a buscar a la policía para pedir auxilio y los condujo exactamente hasta el cuerpo de Henry, como si hubiera sabido dónde encontrarlo. El cuerpo de Henry presentaba señales de golpes, pero los oficiales concluyeron que había muerto por asfixia. En 1945 muere Augusta. Por primera vez, Gane viviría solo y clausuraría la habitación de su madre, manteniéndola como un mausoleo. Ed leía tratados y enciclopedias de anatomía. Los niños del pueblo llegaron a encontrar cabezas humanas reducidas colgando de algunas puertas. En esa época se dieron varios casos de misteriosas desapariciones en Plainfield y sus alrededores. Ed acudía a una taberna atendida por Mary Hogan, quien le recordaba a su madre, pues tenía acento alemán. La tarde del 8 de diciembre de 1954, Lester, un cliente, llegó a la taberna y aunque parecía abierta no había nadie. En una puerta había una mancha de sangre. Lester salió a pedir ayuda. El sheriff Thompson acudió con sus hombres al lugar y cuando llegaron encontraron un gran reguero de sangre y cartuchos de bala. La propietaria de la taberna había desaparecido. Después se da el caso de Bernice, mujer de 50 años, reputación intachable, dueña de una ferretería y galardonada con el premio a la Ciudadana de la Semana. Ed visitaba frecuentemente dicha ferretería y en su última visita Bernice le despachó anticongelante y le hizo la factura. El hombre pagó y se marchó, pero regresó poco después. Cogió un rifle de caza y le dijo a la mujer que estaba pensando en cambiar su vieja arma. Bernice le dio la espalda un momento. Ed cargó una bala a modo de prueba, alzó el arma, apuntó y disparó. En la inspección a su casa se encontró el cadáver decapitado de una mujer colgando boca abajo y abierto en canal. Enseguida el forense confirmaría que se trataba de Bernice Worden. Basura, excrementos, revistas pornográficas y de anatomía, cráneos partidos y la mitad de la calavera de una mujer toscamente cerrada y labrada, lámparas y mangos revestidos de piel humana y un chaleco hecho también con la piel del torso de una mujer. Órganos escondidos en la nevera, un corazón humano, genitales guardados dentro de una caja, un cinturón rígido decorado con una cabeza, un corazón, pezones y narices humanas. En la habitación de Ed había máscaras mortuorias confeccionadas con la cara de varias víctimas, y una de ellas pertenecía a la desaparecida Mary Hogan. Este caso afectó a su entorno, a la gente del pueblo y los alrededores. De hecho, se dice que marcó a toda una generación. Incluso tuvo un club de fans. Fue un hecho inédito en la historia del crimen. Fue la inspiración de películas y personajes legendarios como The Mask, Jason de Viernes 13, Hannibal Lecter de The House of the Silent Lambs, Psicosis de Alfred Hitchcock, Masacre en Texas, entre otros más. También fue el detonante o la influencia para asesinos seriales posteriores a él. Existen canciones y literatura inspiradas tanto en su vida como en los actos cometidos por Gane. Afectó a la familia de Bernice, que fue el único homicidio que pudieron comprobarle y que confesó, y como Ed saqueó muchas tumbas para obtener cráneos, cadáveres, osamentas y órganos, impactó a las familias dueñas de esas tumbas.
Lo detuvieron cuando descubrieron el asesinato de Bernice Worden en 1957. Gain estaba con Bob Hill, quien recibió la visita de un lugareño para comentarle sobre el crimen. Bob le dijo a Ed que fueran a la ciudad para enterarse de los hechos, y estando ahí la policía lo interrogó como a otros. Para sorpresa de muchos, Ed comenzó a delatarse a través de su comportamiento nervioso, y fue señalado como sospechoso por el hijo de la difunta, quien lo había visto merodeando algunas noches por la ferretería. Ahí fue cuando lo aprendieron. ¿Cuáles fueron sus motivos o razones para cometer este tipo de actos? Puede ser falta de amor, culpa, soledad y rabia. Tuvo una infancia complicada. Sus padres peleaban incesantemente. Él era alcohólico y agresivo. Ella era controladora y fanática religiosa. Lo anterior le habría de formar un carácter antisocial. Varios psiquiatras dieron diagnósticos, desde que estaba enamorado de su madre, el complejo de Edipo, hasta esquizofrenia y entre otros. Otro motivo pudo haber sido el trauma producido en la infancia. El modelo de Heike sobre control trauma señala que una serie de acontecimientos traumáticos durante la época de desarrollo de la persona pueden desencadenar una carrera homicida, ya que convivencias y en el consumo de drogas, abuso y o violencia por parte de los progenitores y crueldad hacia los animales producen en el sujeto sentimientos de frustración, ansiedad, tristeza, rabia, etc., que desencadenan aislamiento social y muchas veces cometer asesinatos, pues se generan sentimientos de poder frente a situaciones de debilidad, fragilidad o minusvalía. Ahora bien, ¿qué tipo de conducta desviada podemos decir que se presenta en este caso? Algunas de las conductas desviadas que se pueden observar son trastorno de la personalidad antisocial, impulsividad, falta de apego, rechazo, conductas violentas, antisociales, fantasiosas, psicopatías, falta de integración, inseguridad, ausencia de miedo, de empatía o de remordimiento. Los factores predisponentes para presentar estas conductas son violencia parental, aislamiento social, rechazo, perversiones como el voyerismo, fetichismo y necrofilia. Y bien, ¿cómo se le podría apoyar desde la psicología jurídica? El psicólogo jurídico forense se enfoca en aportar pruebas objetivas de los aspectos psicológicos para la toma de decisiones dentro de un procedimiento judicial. El apoyo consistirá en reflexionar, investigar el comportamiento humano auxiliado de los procesos penales, familiares, laborales y civiles en el marco de la psicología jurídica. Los psicólogos jurídicos pueden evaluar aspectos de la conducta y el perfil del asesino tomando en cuenta los siguientes puntos: la escena del crimen, el perfil geográfico, es decir, la topografía en la que se desenvuelve el asesino, el modus operandi, el método del asesino para llevar a cabo su crimen, la firma, es decir, el asesino desea ser reconocido por su crimen, así que deja un autógrafo en la escena, como si fuera una obra de arte. Y finalmente la victimología, es decir, el primer testigo que presencia el crimen recibe el acto criminal, sobre su cuerpo está el modus operandi y la firma del asesino. Si sobrevive, puede aportar mucha información. Si fallece, bueno, se deberá realizar una autopsia para obtener información más detallada. ¿Existe o existiría alguna opción de rehabilitación social? Pues mira, las características del perfil psicológico del asesino en serie hacen imposible su resocialización, pues dentro de su conducta asume una posición de incorregibilidad, de ausencia de temor al castigo, falta de arrepentimiento o culpa, lo que evita la aprehensión de valores y de normas. De la misma manera, estas características hacen que el asesino minimice el daño causado, lo que genera un aumento en su peligrosidad y alto nivel de reincidencia, pues cree en su conciencia una incapacidad de aprendizaje de la experiencia propia y ajena. Por otro lado, los psicópatas pueden llegar a manipular el sistema de los tratamientos convencionales, por una parte relacionado con las normas de convivencia penitenciaria hasta de índole psicoterapéutica. Y todo esto para satisfacer sus propias necesidades. Digamos que en el caso de un psicópata, las condiciones entre el psicoterapeuta y el paciente son muy difíciles de establecerse, dado que la relación requiere de confianza y cooperación, por lo que llevar un proceso terapéutico para integrarlo a la sociedad es prácticamente imposible.
Podría existir el caso de internarlo en un sitio donde reciba un tratamiento especializado, sea tratado dignamente, con un control constante y un seguimiento de la evolución del sujeto. De esta manera, hay una sanción penal especial para esta clase de individuos. Con los diagnósticos y el pronóstico respecto a la salud mental de Edward Gein, la autoridad judicial determinó que era inimputable, así que estuvo en un psiquiátrico desde su captura hasta su muerte.